Las instituciones mienten, las ideologías se desgastan, las respuestas fáciles ya no sirven. Esto es Punto de Quiebre, política, religión y sociedad al límite. Rompe con lo establecido. Piensa por ti mismo. Empecemos. Hola, soy Ronin. Hay momentos en la historia donde el mundo parece venirse abajo, donde todo indica que lo sensato es retroceder, que lo inteligente es adaptarse, que lo prudente es ceder. El mundo se está desmoronando. No es una metáfora. Es el año 1918 y el suelo de Europa cruje bajo el peso de una violencia que ha desbordado toda lógica humana. El Imperio Alemán, en un último y desesperado esfuerzo, antes de que el peso industrial de América incline la balanza, ha lanzado la Kaiserschlacht, su gran ofensiva de primavera. Las líneas aliadas, desangradas tras 4 años de estancamiento, finalmente ceden. El frente se desgarra, el miedo, ese viejo depredador, se propaga por las trincheras con una velocidad que supera a la de la metralla. En este escenario de caos absoluto, lo sensato parece ser el repliegue. Lo inteligente es adaptarse al desastre. Lo prudente es simplemente entregarse a la marea de la derrota. Pero en el epicentro de este colapso surge una voluntad que detiene la inercia del miedo. En medio de la retirada general, un grupo de oficiales franceses extenuados, sombras errantes que parecen los fantasmas de un ejército ya derrotado, se cruzan con una unidad de marines que apenas avanza hacia el frente. Entre ellos, firme como una columna de granito, se encuentra el capitán Lloyd W. Williams. Los oficiales franceses, rotos por el avance implacable del enemigo y convencidos de que la posición es indefendible, dan una orden imbuida de la lógica de la supervivencia. Retírense. La respuesta de Williams no fue una consulta técnica ni una deliberación táctica. Fue un estallido de identidad que quedó grabado a fuego en el acero de la historia. ¿Retirarme? Un demonio. Acabamos de llegar. Esta frase no fue solo una réplica militar, fue una declaración de principios, una negativa rotunda a aceptar el destino que otros, consumidos por la fatiga, ya habían dado por sentado. El 6 de junio de 1918, la mística del cuerpo de marines se forjó en un entorno diseñado para la aniquilación. Belleau Wood no era un bosque, era una fortaleza orgánica de maleza impenetrable y nidos de muerte ocultos en la roca. Bajo el sol inclemente de junio, los marines debieron cruzar campos de trigo abiertos. El trigo, dorado y alto, se convertía en una trampa visual mientras era cegado rítmicamente por el fuego enemigo. El avance se topó con la eficiencia mecánica de las ametralladoras Maxim alemanas. El golpeteo rítmico y metálico de estas armas creaba una barrera de sonido y muerte que desmembraba cualquier intento de asalto.
Una vez dentro de la espesura, la batalla se transformó en una carnicería visceral. Sin espacio para tácticas elegantes, el conflicto se redujo a la bayoneta, el cuchillo y el combate cuerpo a cuerpo entre los árboles. Los soldados alemanes, atónitos ante una ferocidad que no retrocedía ni ante el fuego directo, apodaron a estos hombres como Teufelshunden, perros del diablo. No fue una construcción de la propaganda, fue una reputación de hierro arrancada al enemigo en el lodo y la sangre. Para comprender el mito, hay que entender al hombre que prefirió el riesgo a la duda. Lloyd W. Williams no era un fanático ciego. Como graduado de Virginia Tech, entendía que el mando no se ejerce desde la seguridad de un búnker en la retaguardia, sino desde el barro donde se decide el destino. Su filosofía era el liderazgo desde el frente, una convicción que llevó hasta sus últimas consecuencias el 11 de junio de 1918. Mientras lideraba un asalto, exponiéndose donde el fuego era más denso para guiar a sus hombres, Williams fue alcanzado y herido de gravedad por la artillería enemiga. Cuando los camilleros intentaron evacuarlo, Williams, con el cuerpo destrozado pero el espíritu intacto, pronunció su última orden: no me atiendan a mí, cuiden a mis hombres. Williams no sobrevivió al día, pero su sacrificio transformó un eslogan de combate en un código ético inquebrantable que define lo que significa ser un líder. Hoy no marchamos hacia un bosque en Francia, pero enfrentamos una guerra de desgaste mucho más insidiosa. El desgaste moderno no busca tu rendición en un solo golpe fulminante, busca tu erosión moral paso a paso. El mundo moderno no te exige que te rindas de golpe, te pide 1000 pequeñas concesiones hasta que ya no reconoces el rostro en el espejo. Busca cansarnos hasta que la mediocridad parezca una elección razonable. Intenta que el cinismo se disfrace de sabiduría y que la corrupción institucional sea aceptada como el estándar inevitable. Es una presión social constante que nos susurra que cedamos solo un poco, por comodidad, por encajar, por miedo al conflicto. La retirada hoy no es abandonar una trinchera, es abandonar la integridad para evitar el peso de la soledad que a veces impone la ética. Frente a la fatiga emocional y la pérdida de principios, el guerrero urbano no desenvaina acero, sino carácter. Retirada, nada. Es el juramento de aquel que decide que su esencia no es negociable ante la presión del entorno. No retroceder ante el deterioro moral, aunque la decadencia sea la norma del entorno. No suavizar las convicciones para obtener la aceptación barata de quienes no tienen principios. No abandonar la ética cuando sostenerla sea incómodo, costoso o solitario. No retirarse de la verdad solo porque el ruido de la mentira sea más fuerte. El carácter no es un título que se hereda, es una posición que se sostiene minuto a minuto. El mundo actual no necesita más ruido ni más adaptabilidad cobarde. Necesita hombres y mujeres
que ante la presión de abandonar su posición, respondan con la misma firmeza que resonó en el bosque de Beleo. La resistencia consciente es una decisión diaria de soberanía personal. Cuando el desgaste toque tu puerta, cuando el miedo te sugiera que retroceder es lo más inteligente, recuerda que tu identidad se define precisamente por aquello que no estás dispuesto a abandonar bajo ninguna circunstancia. Retirada, nada. Acabo de llegar. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, suscríbete. Esto fue Punto de Quiebre. Política, religión y sociedad valiente. Rompe con lo establecido. Piensa por ti mismo. Nos vemos.